Hola chicos, bienvenidos de nuevo. En este video voy a explicar la diferencia entre velocidad y rapidez. Con este ejercicio lo que pretendo es mostrar cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez. Bueno, la idea es que ustedes hayan ya estudiado los conceptos tanto de velocidad como de rapidez para poder comprender un poco mejor estos principios. Recordemos que estos conceptos de velocidad y rapidez se basan bajo los conceptos de distancia y desplazamiento o de cambio de posición, ¿vale? El ejercicio dice así, lo voy a leer, es un poco extenso, espero que este video no salga muy largo, vamos a ver qué tan largo sale, ¿vale? Bueno, el enunciado dice así: un automóvil parte de una ciudad hacia otra recorriendo una distancia de 100 kilómetros en dirección norte, tardando un tiempo de 5 horas y 30 minutos. Luego se dirige hacia el occidente a una tercera ciudad, recorriendo una distancia de 60 kilómetros en un tiempo de 3 horas y 15 minutos. Calcule A. La rapidez y la velocidad en cada tramo. Como se observa acá, la idea es calcular no solamente la rapidez, sino también la velocidad. Mi idea es que ustedes empiecen a entender cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez. Porque, insisto, la rapidez y la velocidad se basan en los conceptos de distancia y desplazamiento. B. La rapidez y la velocidad media. Y C. La velocidad y la rapidez del vehículo si se mueve por un camino que va directo desde la última ciudad hasta su ciudad de origen, tardando un tiempo de 7 horas, 7.4 horas. Entonces, lo primero que debemos hacer como siempre es hacer una representación, un dibujo del problema o del enunciado del problema. Entonces, vamos a hacer el plano cartesiano. En este caso, nos están diciendo que el vehículo primero se dirige hacia el norte y luego se dirige hacia el occidente, o sea, el mismo oeste. Vamos a utilizar el segundo cuadrante. Plano cartesiano con sus ejes cardinales. Como es de costumbre, tenemos que colocarle flechas en donde aquí vamos a representar al norte, abajo el sur, hacia la derecha el este y hacia la izquierda el oeste. Bueno, entonces vamos a representarlo primero en el primer tramo. Recorre 100 kilómetros en dirección norte. Entonces el primer vector, de nuevo rojo, parte de la ciudad de origen hacia el norte recorriendo 100 kilómetros. Luego, cuando llega a esta ciudad, se dirige hacia el occidente, recorriendo una distancia de 60 kilómetros. Entonces, este lo voy a dibujar con azul. 60 kilómetros, es un poco más corto. Olvidaba colocar que aquí vale 100 kilómetros. En este tramo son 60 kilómetros. De nuevo, igual que en los ejemplos anteriores de rapidez, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir las variables conocidas y desconocidas. Primera variable conocida, vamos a escribir primero las conocidas. La distancia en el primer tramo, 100 kilómetros. El tiempo, 5 horas y 30 minutos, ¿cierto? Lo tenemos acá, 5 horas y 30 minutos para el primer tramo. Bueno, para el primer tramo podemos escribir el desplazamiento, o mejor, el cambio de la posición. La posición inicial es 0, ¿cierto? La posición final es 100 kilómetros al norte. Déjenme escribir la posición como R. R sub 1 es igual a 100 kilómetros al norte. Recordemos que esto es un vector unitario, ¿vale? Que me indica es la dirección, o sea que el vehículo se dirige hacia el norte. En azul voy a escribir las variables conocidas para el segundo tramo. Entonces, para el segundo tramo tenemos que la distancia recorrida es igual a 60 kilómetros. Perdón, esa es la distancia 2 para el segundo tramo. El tiempo 2 es igual a, ¿dónde está? 60 kilómetros en un tiempo de 3 horas y 15 minutos. Recordemos que esto lo debemos cambiar después a todo en horas, ¿verdad? Y la posición desde que está en la segunda ciudad hacia la tercera ciudad a la que llega, ¿cierto? Es de 60 kilómetros en dirección oeste u occidente. Otra vez, este es el vector unitario, ¿vale? Bien, entonces, ¿cuáles son las variables desconocidas? La que nos indican en los literales, ¿listo? Entonces, la primera, la A, vamos a escribirlo aquí, A, la rapidez en cada tramo. La velocidad también en cada uno de los tramos. El B, la rapidez
y las velocidades medias. La rapidez media no la conocemos y la velocidad media. Y el C nos dice que debemos calcular igual la velocidad y la rapidez cuando el vehículo se devuelve por un camino que va directo desde la última ciudad hacia su ciudad de origen. Ojo con esto. Bueno, aquí voy a representar este último vector en verde. Lo que vamos a calcular es esto. Está en esta ciudad, ¿cierto? Y se dirige hacia acá. Tenemos que calcular la magnitud de este vector, ¿cierto? Y tenemos que calcular también el ángulo. El ángulo que vamos a calcular siempre se debe hacer con respecto al eje de las X. Entonces vamos a calcular este y a este ángulo le va a llamar beta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? En el punto C, bueno, la velocidad y la rapidez media, entonces velocidad media, coloquémosle en el tercer tramo, para el tercer tramo, y la rapidez media para el tercer tramo. Como se darán cuenta, nosotros no tenemos esta distancia, ¿no? Esa la tenemos que calcular después. Bueno, antes de realizar estos cálculos que nos están pidiendo acá, ¿cierto? En cada una de las literales, voy a hacer la conversión de estas unidades. Bueno, ya sabemos que la velocidad se tiene que dar en kilómetros por hora para estos casos, entonces lo que voy a hacer es, voy a convertir 5 horas y 30 minutos a horas. ¿Listo? Entonces simplemente voy a tomar estos 30 minutos, la convierto en horas, como ya se vio anteriormente, 30 minutos, lo multiplico por el factor de conversión que es una hora, que contiene 60 minutos, y de esta forma los minutos se cancelan, y por lo tanto tenemos 30 multiplicado por 1, que da 30, las unidades nos dan horas, sobre 1 dividido en 60, y esto nos da 0,5 horas. Entonces a estos 5 horas le sumo 0,5. Entonces el tiempo 1 va a ser igual a 5 horas más los 30 minutos, que son 0,5 horas. Entonces el tiempo 1 va a ser igual a 5,5 horas. De manera muy similar, el tiempo 2, entonces no voy a explicar todo el procedimiento porque si no el video se nos hace más extenso. Serían los 15 minutos dividido en los 60, 0,25. Por lo tanto, a las 3 horas le debo sumar 0,25 horas, lo cual da que son 3,25 horas. Para el tercer tramo, tenemos que son 7,4 horas, no necesitamos realizar eso. Olvidé colocar esa variable como conocida, ¿no? Escribamos acá las variables desconocidas para el tercer tramo. Son la distancia 3 y si se conoce el tiempo. Para el tercer tramo si se conoce los 7,4 horas. Continuemos. Vamos a resolver entonces el literal A. ¿Cómo calculamos la rapidez? Para el literal A, la rapidez se define como el cambio de la distancia a medida que cambia el tiempo, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho en otros videos. La rapidez para el primer tramo va a ser igual a los 100 kilómetros que recorrió dividido en el tiempo en que lo hace, es este, ¿cierto? 5,05 horas, 5,5 horas, 5,5 horas, y esto nos da un resultado de 100 dividido en 5,5, 18,18, 18,18, entonces 18,2 kilómetros por hora. De manera similar, la rapidez en el punto 2 o el tramo 2 mejor, la distancia que recorrió son 60 kilómetros dividido en el tiempo en que lo hace. Él lo hizo en 3,25 horas. Esto es igual a 18,46. Pongámosle 5 kilómetros. ¿Listo? Esas aproximaciones se pueden realizar. Ahora, veamos la diferencia entre la velocidad. La velocidad, ¿cierto? La velocidad, que es un vector, está definido como el cambio de la posición a medida que cambia el tiempo. ¿Listo? Esa es la definición de velocidad. Calcular entonces la velocidad en el tramo 1 va a ser igual el cambio de la posición. ¿Cuál es la posición inicial? 0, ¿cierto? Y la posición final son 100 kilómetros al norte. Entonces, en dirección norte, dividido entre el tiempo. El tiempo en que recorrió ese tramo es 5,5
5 horas. Y esto nos da la misma magnitud de la rapidez, 18,2 kilómetros por hora. Y como es un vector, nos interesa la dirección, ¿vale? Esta es la diferencia entre la rapidez y la velocidad. Bueno, de manera similar, para el tramo 2, la velocidad va a ser igual a la posición desde la segunda ciudad hasta acá, ¿no? Entonces, la posición básicamente aquí es 0, ¿cierto? Para el segundo tramo. Entonces, 0 inicial, final 60 kilómetros oeste. 60 kilómetros en dirección oeste, dividido en el tiempo en que lo hizo. Y el tiempo en que lo hizo es de 3,25 horas. Por lo tanto, la velocidad nos da en esta misma magnitud, pero con la dirección, ¿vale? Entonces son 18,5 kilómetros por hora en dirección oeste. Y este sería la resolución del apartado A. Bien, para el literal B, ¿qué nos dice? Toca subirlo porque se nos acaba el tablero. La rapidez y la velocidad media. Para la rapidez, como ya lo habíamos hecho anteriormente, la rapidez, voy a dejarla en negro, va a ser igual a que la distancia que recorre. ¿Cuál es la distancia que recorre? 100 kilómetros hacia el norte y 60 hacia el occidente. Bueno, entonces en total son 160 kilómetros la distancia total que recorrió, y esto lo dividimos en el tiempo total que lo hizo. ¿Qué tiempo realizó este trayecto? La suma del tiempo 1 con el tiempo 2, ¿cierto? Entonces esto nos da 8,75 horas. ¿Cuánto es la rapidez media del vehículo? Entonces son 160 dividido en 8, da un resultado de 18,28. Entonces vamos a aproximar la 20,3 kilómetros por hora. Va a seguir escribiendo hacia abajo. La velocidad entonces es igual a, y aquí tenemos que calcular primero que todo este vector, porque debido a que la velocidad se define como el cambio de la posición, y la posición inicial del vehículo es este punto acá y la posición final es esta. Entonces tenemos que calcular cuánto es la longitud de este vector y cuánto es este ángulo. Entonces esto dejémoslo aquí, mientras aquí aparte lo voy a escribir en azul. Voy a calcular esta distancia, o sea la magnitud de este vector y este ángulo. Voy a escribirla mejor en verde. Bueno, como vemos acá tenemos un triángulo rectángulo. Si ven el ángulo aquí de 90 grados, entonces tenemos que hallar la hipotenusa, ¿cierto? Tenemos un cateto que vale 60 kilómetros y el otro cateto que vale 100 kilómetros. Por lo tanto, utilizando el teorema de Pitágoras podemos calcular la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. ¿Qué nos dice? Voy a hacerlo aquí. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que, voy a llamarle h cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Sí? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Por lo tanto, para este caso, h cuadrado, que es la hipotenusa, es esta hipotenusa, va a ser igual a la raíz cuadrada de un cateto, puede ser 60 kilómetros. En realidad aquí no importa cuál tomemos, en qué orden lo tomemos. Y el otro cateto vale 100 kilómetros. Ambos están elevados al cuadrado, ¿vale? Voy a escribir inmediatamente acá el resultado, ¿vale? No va a ser paso por paso. Utilizando la calculadora de manera correcta, esto debería darnos 116,61 kilómetros. Esta sería la distancia desde la ciudad de origen hasta la tercera ciudad, ¿ok? Entonces coloquemos ese resultado acá. 116,6 kilómetros. Como ya tenemos la magnitud de este vector, ¿cierto? Faltaría calcular la dirección, ¿vale? La dirección, este ángulo lo calculamos con arcotangente. Beta va a ser igual a la arcotangente o tangente a la menos 1 de el cateto opuesto. Cateto opuesto de este ángulo es este lado que está acá, ¿cierto?
que es igual a este lado. Entonces el cateto opuesto es 100 kilómetros y el cateto adyacente es 60. Cateto opuesto, escribamos primero la ecuación, cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. Entonces, reemplazando los valores, arco tangente del cateto opuesto, que son 100 kilómetros, dividido en el cateto adyacente, que son 60 kilómetros. Kilómetros con kilómetros se cancelan y el resultado de esto es beta igual a, en este caso es solamente colocar los valores en la calculadora y ya. 100 dividido en 60. 59 grados. 59,03 grados. Eso es simplemente haciendo la aproximación de 59 grados. Bien, como ya tenemos entonces tanto el ángulo como la magnitud del vector, ¿cierto? De este vector que está aquí, lo que vamos es a calcular la velocidad. La velocidad es el cambio de la posición. El cambio de la posición, insisto, no la da debido aquí. La posición inicial del vehículo cuando está en la velocidad 1 es 0. La posición final es 116,6 kilómetros a menos 59 grados con respecto al eje, digamos X negativo, que en este caso sería el occidente, o sea, el oeste. ¿Vale? Entonces este ángulo sería negativo porque se está midiendo en favor de las manecillas del reloj. La posición del vehículo es de 116,6 kilómetros a, ojo aquí, menos 59 grados. Aquí tocaría escribirle con respecto al eje occidental. ¿Listo? Dividido en el tiempo en que lo hace. ¿Y en qué tiempo llegó acá? ¿Listo? Se demoró 5,5 horas acá hasta esta ciudad y otras 3,25 horas hasta acá. Entonces el tiempo sí es 8,75 horas. Y al hacer esta división de 116,6 entre 8,75 nos da lo siguiente. La velocidad media es igual a 13,3 kilómetros por hora en dirección menos 59 grados con respecto al eje occidental. Listo, ahora sí, esta es la velocidad. Ahora, pasémonos al literal C. ¿Qué dice el literal C? La velocidad y la rapidez del vehículo si se mueve por un camino que va directo desde la última ciudad hasta su ciudad de origen. Entonces, cuando está aquí y llega aquí. ¿Listo? Entonces, si toma el camino directo, ¿qué distancia recorrió? 116 kilómetros, ¿verdad? Y el tiempo que se demoró en hacer eso es de 7,4 horas. Para el literal C, lo voy a realizar en esta parte. Déjenme bajar un poquito más esto. La velocidad, calculemos la velocidad primero. Posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial del vehículo? Aquí. Posición final. Como ya volvió, la posición inicial y la final son la misma. Acuérdense o recordemos que esta variación, delta R dividido en delta T, significa que yo debo coger la posición final menos la posición inicial, ¿cierto? Dividido en tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, si la posición final y la inicial son las mismas, ¿verdad? Para este caso, ¿cuánto vale esto? 0, aunque haya transcurrido el tiempo, un tiempo cualquiera, ¿vale? Entonces, la velocidad final, debido a que no hay un desplazamiento, porque la posición inicial y la final son las mismas, la velocidad es 0. Ahora veamos la rapidez. La rapidez, entonces, es la distancia que recorrió, 116,6 kilómetros, ¿no? Dividido en el tiempo en que lo hizo. El tiempo que lo hizo es de 7,4 horas. Hacemos la división y eso es la rapidez. 7,4 da 15,75 kilómetros por hora. 15,7 kilómetros por hora. Esa es la rapidez. ¿Listo, chicos? Esa sería el desarrollo de este ejercicio planteado. Espero que con este ejercicio quede muy claro la diferencia entre velocidad y rapidez. Bueno, eso es todo y hasta pronto.